de trauma óseo, identificar fracturas óseas comunes, ¿sí? Bueno, la fractura puede ocurrir en cualquier hueso virtualmente. Ante la sospecha de fractura, cuando uno sospecha que hay una fractura, siempre se debe de pedir dos proyecciones radiográficas. Lo inicial siempre es la radiografía. No es necesario decir, vamos a la tomografía. ¿Para qué van a irradiar? ¿Para qué van a gastar plata o recursos? Porque la tomografía es un recurso caro, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a gastar eso si podemos verlo en una simple radiografía? Entonces, siempre se empieza con una radiografía y esta tiene la característica, cuando se sospecha de fractura, que debe de ser dos proyecciones, siempre en dos proyecciones. Es prohibido pedir solo una proyección. Por ejemplo, pedir solo cuando sospechan de fractura en las costillas, mucha gente pide, yo he visto que pide tórax AP, nada más. Y está mal, siempre se debe de pedir AP y oblicua. En la mano, por ejemplo, siempre se debe pedir API lateral, en el pie también, en el antebrazo, en la columna, siempre se deben de pedir dos proyecciones y estas dos proyecciones tienen que ser tangenciales una con la otra. Si no es visible la fractura y se sospecha en una fractura, siempre se debe de pedir el siguiente método es la tomografía. Y si no se ve en la tomografía, a veces incluso la resonancia magnética. Cuando se sospecha además de lesión tendinosa, ligamentaria o muscular, se puede pedir una ecografía o una resonancia magnética. Se debe de empezar con la ecografía porque es más barata que la resonancia. Entonces, una fractura, pues, es una disrupción, una solución de la continuidad del hueso y la solución de continuidad del hueso pues siempre hace que sangre, siempre van a haber vasos eh, que pasan por el hueso y al haber una rotura, una fractura, pues ese vaso se va a romper y la sangre va a extravasarse y se va a formar un hematoma, siempre de los siempre. Van a ver que cuando hay una fractura, incluso siempre van a ver que hay un morete en la piel. Siempre, no, casi no hay una fractura, casi no hay fractura en la que no se vea un hematoma ahí, ¿no? Y muchas veces el hematoma llega a la piel y se ve un morete, ¿no? Un hematoma subcutáneo, digamos. Entonces, siempre que haber la fractura, después de que ocurra esta disrupción y este hematoma, el hematoma empieza a formarse, a solidificarse, llegan algún tipo de células ahí, los fibroblastos y todo eso, y se empieza a formar tejido fibroso y al final, después de varios días y semanas, se empieza a formar, se empieza a osificar ese hueso, se empieza a poner, digamos, calcio y se ocurre lo que se llama la formación del callo óseo y la fractura se consideraría una fractura curada, ¿no? Siempre hay un tipo de deformidad, fíjense que adopta la forma del hematoma que hay en esa región, ¿no? Adopta esa forma, más o menos la fractura. Fíjense que se ve abultada esta región, debería de verse más rectita, digamos, ese hueso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les muestro eso. Aquí en las fracturas, ¿cuántas radiografías no veo? Todos los días veo personas que se han fracturado, ¿cuándo se habrán fracturado? Las costillas y se toman una radiografía para ver sus pulmones y yo veo, esta persona se fracturó hace tiempo, seguramente, porque fíjense cómo se ve aquí esta costilla, podemos ver, y prum, hace una grada, ¿verdad? Hace un escalón y se ve claramente esta zona engrosada, aquí podemos verla en la proyección frontal, aquí en la proyección lateral, esto es una fractura antigua ya curada, ¿no? Con formación de callo óseo. Fíjense, a veces cuando se fractura y hay una angulación en la fractura, puede adoptar al final el callo óseo esa angulación y pues esto puede condicionar a que una persona no pueda caminar bien luego o no pueda moverse bien a la disfunción de esa articulación. Entonces, por eso los traumatólogos en esto siempre tienen que ver si la fractura está desplazada, tienen que rectarla para que luego no haya una disfunción. ¿No? Fíjense cómo se forma el callo óseo alrededor de este hueso, ¿no? Bueno, hablemos un poquito vamos a hablar de las fracturas más frecuentes y las fracturas más importantes que uno debería de conocer para que en el, sepa reconocer cuando uno termine el curso, ¿no? Bueno, vamos a ver, en columna vertebral siempre se debe de reconocer la alineación de las vértebras, siempre. Una vez que veamos la densidad,
que veamos la forma de las vértebras y todo eso, siempre uno tiene que reconocer la alineación. Es muy importante ver la alineación. Y algunas personas han ideado una serie de 5 líneas, aquí son 4, pero en realidad son 5, que uno imaginariamente debe de conocerlas para ver si existe o no desplazamiento. Es muy importante en la región cervical esto. O sea, también sirve para la región dorsal y lumbar, pero es más importante para la región cervical porque en la región cervical te dice que hay una lesión, un desplazamiento, te puede decir que hay una lesión medular, ¿no? Entonces, la primera línea es la línea que pasa por las partes blandas de la parte anterior de la columna. Y fíjense que acá, en la orofaringe y en la rinofaringe y en la orofaringe, esta está muy pegada, bien pegadita al borde anterior de las vértebras. Y en la región desde C3 para abajo, C4, C5, C6, esta parte blanda es más gruesa. Esto es normal porque por aquí pasa el esófago. Esto es normal, ¿sí? Y fíjense, aquí es gruesa y aquí es delgada, la parte blanda. Y la línea tiene que pasar por acá y por acá. La segunda línea tiene que pasar por el borde anterior de los cuerpos vertebrales. La tercera línea por el borde posterior de los cuerpos vertebrales. La cuarta línea tiene que pasar por esta región que se llama unión espinomedular. Fíjense, es esta. Y la última línea tiene que pasar en el extremo de las apófisis espinosas. Algunas proyecciones especiales en la columna cervical. La más valiosa de todas las radiografías en la columna cervical es la lateral. Siempre va a ser la más valiosa. Luego sirve también, aunque no tanto, la AP, y sirve también otra cuando se sospecha de una lesión de C1 o C2, se pide una radiografía con la boca abierta o transoral, algunos le dicen, para ver esto que es el diente. Sí, se puede ver acá el diente, la apófisis odontoides, C2 y las masas laterales. Bueno, fíjense, estas son algunas características de las vértebras, son típicas, ¿no? Las cervicales son así, excepto C1, obviamente, y las dorsales, las lumbares, estas son las dorsales, estas son las lumbares, fíjense que tienen un aspecto un poquito diferente. Bueno, eh, bueno, en trauma cervical hay lesiones en flexión, hay lesiones en extensión, hay lesiones en flexión y rotación y por compresión axial. Por flexión, por ejemplo, hay por aplastamiento, fractura en lágrima, subluxación anterior, luxación facetaria bilateral. Bueno, aquí están las líneas que les he descrito hace rato. Fíjense, la primera línea que pasa por las partes blandas de la región anterior, acá en la orofaringe, en la rinofaringe, en la orofaringe y en la laringe, está muy pegadito al cuerpo vertebral, pero en la región donde empieza la tráquea, ya esta parte blanda se separa, es más ancha, y esto es lo normal. Esto ustedes tendrían que memorizarse cómo normalmente es la parte blanda que está delante de la columna. Aquí está la columna aérea, por aquí pasa aire, ¿no? Rinofaringe, orofaringe, laringofaringe, laringe, tráquea. ¿Sí? El esófago supuestamente está acá atrás, ¿no? Ahí están las 5 líneas. 1, 2, 3, 4 y 5. La quinta línea. Fíjense, cuando hay una lesión, una fractura y uno traza la línea, ve que, ¡boom!, aquí hay un escalón, ¿no? Y si hay un escalón, pues la médula, uno tiene que imaginariamente saber dónde pasa la médula, por dónde, entre la tercera y cuarta línea, acá, por acá está pasando la médula espinal. Cualquier vértebra que se vaya hacia atrás o esta que se vaya hacia adelante, cualquiera de estas estructuras o que se vaya hacia adelante, va a lesionar a la médula espinal y va a condicionar una alteración neurológica en esta persona. Entonces, esta es la línea espinolaminar, pero esta es la espinolaminar y esta es la línea vertebral posterior, ¿no? Aquí está rota, entonces esa línea, entonces quiere decir que seguro hay una fractura, ¿no? Aquí, pero esto no es lo que nos interesa. Lo importante es que esto está desplazado hacia atrás y seguro va a haber una compresión de la médula y tal vez esta persona ya no va a poder caminar ni mover nada de los hombros para abajo. A ver, vamos a ver. Aquí hay una lesión, por ejemplo, esta es la llamada lesión por hiperextensión, ¿sí? Es una fractura de C2. Fíjense, este es C1
Este es el C1 es como un arco nada más. C2 tiene un diente, una apopsodontoides, y es bien larga el cuerpo de C2. Y tiene un arco posterior, fíjense que hay una fractura de C2. Se ha disociado la parte anterior de la parte posterior. Esta fractura del ahorcado se llama, es relativamente benigna, vamos a llamarlo así, porque se ha separado, se ha dividido en dos la vértebra, y al dividirse en dos, la mitad del arco óseo se ha ido hacia atrás y la otra, el cuerpo vertebral, se ha ido hacia adelante. Y pues la médula espinal que está pasando por acá, no, nadie la toca, nadie la comprime. Entonces, más bien estas personas están con dolor de cuello, pero están caminando y te están hablando y te están moviendo todo y te dicen, no, yo muevo todo, no, no tengo nada, pero me duele mi cuello, sí me está doliendo harto. ¿No? Entonces le toma la radiografía y ves esto, híjole, qué semejante fractura, ¿no? Pero no, entonces si es una lesión así, una lesión, digamos, separada, pues es relativamente benigna porque no va a comprimir, más bien se va a ensanchar este espacio y no pasa nada. La médula espinal pasa por ahí y no pasa nada. Diferente son la fractura del ahorcado, perdón, la fractura en lágrima, por ejemplo. Bueno, hablemos de la de Jefferson, ahorita vamos a hablar de la lágrima. Esta es la de Jefferson. La fractura de Jefferson es una fractura que ocurre cuando algo se le cae a la cabeza de una persona. La que yo me imagino en este caso siempre, y me ha tocado ver, es cuando alguien le lanza algo desde el segundo o tercer piso, o tal vez más a una persona, ¿no? El típico macetazo, ¿no? Alguien le lanza la maceta en la cabeza de una persona, la cabeza cae hacia abajo o se aplasta hacia abajo. Si no se fractura el cráneo, puede fracturar, las masas laterales se desplazan y puede fracturar el arco de C1, la primera vértebra cervical C1. Sabemos que C1 es un anillo, es como si fuera un rosquete. Imagínense los rosquetes que hay en esos que comemos en Punata, esos rosquetes. Imagínense, a ver, alguien trate de romper el rosquete en una sola pieza, alguien que pueda. Es virtualmente imposible. Siempre que rompan el rosquete, se van a romper en dos o tres piezas, fíjense, ¿no? Eso aplica mucho para todos los huesos que son anillos, como la vértebra C1 o la pelvis, que también se considera un anillo. Cuando vean fractura de pelvis, siempre van a ver que se fractura en dos o tres lugares. Si solo ven una fractura, están perdiéndose otra fractura. Estoy seguro, hay en otro lado otra fractura. En este caso, por ejemplo, es un anillo C1 y se fractura siempre en dos o tres lugares. Es difícil fracturar en una sola parte un anillo óseo. Y la fractura de Jefferson siempre se trata de una fractura del anillo de C1 y en varios lugares. Fíjense que la tomografía es el método de elección. Es bien difícil verlo. En la radiografía yo esta la daría como normal. Es normal, diría. Aquí está el diente, la posodontoides, aquí está el arco anterior y aquí está el arco posterior de C1. Este es C1, sí, no pasa nada. Pero si yo me doy cuenta de que, ¿se acuerdan que habíamos visto acá el arco, o digo, las partes blandas anteriores, ¿no? La línea, la primera línea, y habíamos dicho que esta acá arriba debe ser delgadita, debe ser pegadita al hueso. Y acá abajo recién se empieza a ensanchar, acá, ¿no? Y vemos las partes blandas de esta persona, está hasta aquí, súper edematizada, súper hinchada, es que ha habido sangre que se ha salido acá y que ha producido este abultamiento, este aumento de la primera línea. Te está diciendo aquí hay algo, porque está abultada, debe haber una fractura o algo. Entonces hay que hacerle una tomografía, le hagamos la tomografía, vemos el ensanchamiento de las partes blandas, evidentemente hay un hematoma y hacemos un corte axial de C1 y vemos las tres fracturas, los tres lugares donde se ha fracturado C1. Esta es una de las fracturas más feas porque fíjense que parece sencillita, ¿no? Pero solo es un desprendimiento. Se llama fractura en lágrima y esto ocurre en hiperflexión. Se ha desprendido un pedazo porque esta persona ha flexionado su cuello hacia su pecho, su mentón hacia el pecho, y con tal fuerza que generalmente ocurre cuando accidentes automovilísticos donde se frena de golpe y se va hacia adelante con tal fuerza que se rompe un pedazo de el cuerpo vertebral, se aplasta contra, y al aplastarse desprende este pedazo, pero al desprender este pedazo y aplastarse esto, una de las vértebras se va hacia atrás y al irse hacia atrás aplasta a la médula espinal.
al aplastar a la médula espinal, pues eso, aquí está la fractura en lágrima. Entonces, cuando se ve una fractura así bien chiquitita, hay que tener mucho cuidado porque puede haber una lesión más grande. Aquí está una fractura en lágrima, fíjense, y fíjense cómo aquí la vértebra de acá donde está se ha ido hacia atrás. Está fracturado toda esta zona y se ha ido hacia atrás y en lesión medular, segurísimo. Aquí está otra lesión también hiperflexión. Se llama luxación de las articulaciones interfacetarias. A veces se anclan al irse hacia atrás la vértebra, la faceta que debía estar articulada, esta parte debía estar articulada con esta, se va hacia atrás y queda anclada. Entonces, al quedar anclada, muchas veces es difícil ver estas radiografías, estas luxaciones en una radiografía. Por lo tanto, en esas condiciones siempre se debe de pedir, cuando sigue doliendo el cuello y no se ve nada en la radiografía, se debe de pedir una tomografía por si acaso. Y la resonancia magnética es muy buena, muy buena para delimitar y para ver cómo se ve la médula espinal y si hay una lesión, un compromiso medular. Aquí está otra vez una fractura en lágrima, la vértebra se va hacia atrás, aplasta la médula. Es un dibujo, ¿no? Donde se ve una lesión de la médula por aplastamiento, ¿no? Aquí vemos cómo aplasta hacia atrás. Aquí a este nivel está tocando a la médula espinal. Bueno, esta es una fractura por aplastamiento. Las fracturas por aplastamiento a veces también se producen por caídas de personas de mucha altura y caídas de pie o en bipedestación. Y muchas veces después de una caída o de un golpe puede fracturarse las pars interarticularis. Esta región, fíjense, esta es una vértebra lumbar, este es el cuerpo vertebral, este es el pedículo, esta vendría a ser la lámina, esta es la apófisis articular superior, esta es la apófisis articular inferior, pero el lugar donde se une la lámina con el pedículo, esta parte se llama pars interarticularis y esta parte puede fracturarse y al fracturarse una vértebra se va, fíjense la línea, las líneas que habíamos trazado, fíjense la línea posterior, vertebral posterior, por acá. Aquí hay francamente, una escalón, ¿verdad? Aquí hay este escalón, este desplazamiento de esta vértebra sobre esta otra, tiene un nombre y se llama espondilolistesis. Cuando se vea esto, fíjense el dibujo, ¡rum! Está desplazado, ¿no? Y va a pellizcar a este nervio. Fíjense, nervio, aquí está el foramen de conjunción, aquí está el foramen de... Fíjense, esta vértebra va a ir hacia atrás y ¡pum! Esta vértebra va a tocar y va a comprimir al nervio y esto te va a producir dolor y te va a producir alteraciones neurológicas en las extremidades inferiores, ¿no? Esto se llama espondilolistesis, este desplazamiento. Y hay grados, grado 1, cuando abarca el 25% de toda esta longitud de la meseta articular, de la meseta vertebral. Cuando llega al 5, grado 3 más allá, y bueno, así, grado 1, grado 2, grado 3. Espondilolisis significa que hay la lesión, la rotura, la fractura de la pars interarticularis. Y espondilolistesis, el desplazamiento de una vértebra sobre otra. La espondilolisis lleva a la espondilolistesis. Aquí está la espondilolisis, fíjense, fractura de la pars interarticularis. De los dos lados están fracturadas. Al estar fracturadas, se separa el cuerpo vertebral y estas estructuras de la parte posterior de la vértebra y por eso se desplaza fíjense, aquí está la pars interarticularis fracturada y esta vértebra se va a ir hacia adelante en relación al sacro, a S1. Fíjense cómo se ha ido hacia adelante, ¿ven? Se ha desplazado, ¡bum! Me voy todo hacia adelante y esto queda atrás. Aquí está una pars interarticularis normal, pars interarticularis normal, pars normal, pars normal, pars normal, pars fracturada. Y esto se ve, la fractura de la pars interarticularis o espondilolisis se ve mejor en las proyecciones oblicuas. Aquí está la proyección oblicua y esta es proyección lateral. En la lateral también se puede ver. Fíjense, aquí hay una fractura de la pars interarticularis. Se llama espondilolisis. Y hay un poco de espondilolistesis aquí también. Lisis con listesis. Pero si le tomamos una radiografía oblicua se ve más clarita. Y en estas radiografías oblicuas se ve la decapitación del perrito escocés, ¿sí? El perrito está formado solo se ve en las proyecciones oblicuas. La orejita del perrito es la faceta articular superior, la apófisis articular superior. El hocico del perrito es la apófisis transversa. El ojo del perrito es el pedículo. Aquí está el ojo del perrito, el hocico. El cuellito del perrito es la pars interarticularis, aquí está íntegra, pero en este perrito de abajo está rota, tiene su collarcito y está rota, está decapitado el perrito, entonces sí tiene
una fractura de la pars interarticularis, se llama espondilolisis, ¿sí? Y la mejor proyección entonces es la oblicua, y para ver la espondilolistesis es la lateral. Muy bien. Trauma, sigamos. Entonces, bueno, esta es una fractura por compresión en una persona que cae de pie. Hablemos algo de trauma de las extremidades. Siempre habíamos dicho que hay que pedir dos proyecciones perpendiculares una con la otra. Si no es visible y continúa con dolor la persona o impotencia funcional, se puede pedir una resonancia o una tomografía. Si se sospecha lesión de partes blandas, resonancia o ecografía. Eso ya habíamos dicho. Muy bien. En trauma de rodilla, cuando se sospecha de lesión meniscal y de lesión de ligamentos cruzados, son ligamentos que están en la profundidad de la rodilla, que están ocultos por hueso. Entonces, el método de elección acá siempre va a ser la resonancia magnética, nunca la tomografía ni la ecografía. Es muy difícil por ecografía ver los ligamentos cruzados. Y los meniscos también son visibles, pero son difíciles de evaluar totalmente por ecografía y es mejor la resonancia magnética. Bueno, fíjense, siempre tomar en dos proyecciones. Fíjense, aquí pareciera que no hay nada, ¿no? Si uno no se da cuenta claramente que hay una lesión acá en la rótula, que hay una fractura, y solo en la lateral podemos verla claramente. Acá no se ve tan clara. Fíjense, ¿no? Cuán hinchada está la rodilla, un hematoma debe tener acá. Fractura de rótula. Aquí en la proyección AP de una rodilla, aquí sí se ve una lesión en la meseta lateral, y en la tomografía se ve mucho más clara cómo el cóndilo ha hundido esta meseta y se ha producido un infarto óseo acá y una lesión, una fractura, un desprendimiento de esta parte de la meseta. Entonces la tomografía siempre va a ser superior para ver fracturas. Fíjense en la radiografía, esta fractura apenas se la ve, casi no se la ve, ¿no? Una proyección AP de la rodilla y la tomografía, la resonancia, fíjense, esta es la resonancia magnética, cómo se ve la fractura, el edema, la fractura de esta. Fíjense el menisco, cómo ha quedado ahí. Aquí no se puede ver el menisco, aquí está el menisco, aquí también se ve el menisco y se ve la fractura, el hundimiento de toda esta zona. Fíjense, aquí no se ve en la radiografía, como no pareciera que ni siquiera está hundida, pero en las resonancias magnéticas sí se puede ver. Los ligamentos cruzados son fáciles de ver en la resonancia magnética, el posterior y el anterior. Este está al revés, ¿no? Este es el anterior y este es el posterior, esto está mal. Bueno, una rotura del ligamento cruzado anterior, fíjense qué bonito se ve, un pedazo acá, el otro pedazo ahí, aquí hay un ligamento cruzado anterior y hay una lesión hiperintensa en su interior, es una lesión intrasubstancia. Las lesiones intrasubstancia, o sea, que están dentro de la misma, del mismo ligamento, a veces no ameritan cirugía, entonces es importante ver en la resonancia esto, diagnosticar esto. Aquí está el ligamento cruzado posterior, aquí hay otra lesión del cruzado posterior, hay una lesión intrasubstancia. Y la lesión de los ligamentos colaterales también es fácil de ver en resonancia, pero esta no se reserva para, no sé, para casos muy complejos, porque bueno, se puede ver incluso por ecografía fácilmente la lesión de los ligamentos colaterales. No es necesaria la resonancia muchas veces porque son ligamentos que están en la superficie de la piel y son fáciles de ver por ecografía. ¿Sí? Fíjense cómo están lesionados acá en resonancia. Aquí se ve el menisco, es una proyección, pero un corte coronal. Se ve un edema medular acá en el cóndilo. Se ve acá la lesión del menisco. Aquí el menisco normal, pero una lesión del ligamento colateral medial. Acá vemos otra resonancia, vemos el ligamento colateral que está normal y aquí una pequeña lesión del otro ligamento colateral, el medial y el lateral. ¿No? Aquí vemos el menisco que es hipointenso, acá el otro menisco que es hipointenso también. Y en ecografía también se puede ver fácilmente las lesiones de los ligamentos colaterales. Aquí está una ecografía, aquí vemos el ligamento colateral, aquí vemos una lesión bueno, estos son los ligamentos vistos por resonancia. Otra ecografía, rotura completa del ligamento. Todo esto es el ligamento colateral. Fíjense que en esta zona está oscura y ha habido una rotura casi total del ligamento colateral medial. Aquí vemos el menisco. Fíjense, el menisco se ve en la ecografía como una imagen hiperecogénica triangular. Muy bien. Otros ejemplos de lesiones meniscales. Fíjense, una lesión. Este triángulo negro es el menisco. Es un corte sagital, cuerno anterior, cuerno posterior del menisco y se ve una lesión hiperintensa en el interior del menisco. Esta es una lesión meniscal. Aquí hay una pequeña lesión meniscal y un quiste meniscal adyacente. Más pequeñas lesiones meniscales. Fíjense, el menisco se ve mucho mejor por
resonancia. Aquí vemos una lesión, una fractura, una ruptura del bíceps. Fíjense, esta persona se le rompió todo el bíceps y el bíceps se enrolló, se retrajo hacia arriba y quedó como una bola ahí. No, este es un signo típico. Cuando ves esto y hay un hematoma ahí, se ha roto el bíceps, es seguro. Se hace la ecografía y aquí está el bíceps, la parte distal, roto, aquí la rotura y aquí la parte proximal. Bueno, roturas. Bueno, las fracturas, hablemos algo de las fracturas por estrés. Fíjense, no todas las fracturas son radiolúcidas. La mayoría de las fracturas son negras, son radiolúcidas en la radiografía, pero no todas. Las fracturas por estrés pueden verse radiodensas, radiopacas. Es muy importante hacer el diagnóstico. La más grave es la del cuello femoral. Si en una radiografía no es visible, debe realizarse resonancia magnética porque a veces las fracturas por estrés son tan tenues que a veces no se ven en la radiografía. Hay tres tipos, tipo 1, 2 y 3, que la 1 es con esclerosis, la 2 es fractura sin desplazamiento y la 3 es fractura con desplazamiento. Se originan por microtrauma repetitivo. Se observa una imagen lineal densa. Fíjense, aquí vimos que es una imagen densa, al contrario de las fracturas normales que son radiolúcidas. En el hueso que soporta peso, toda fractura, toda imagen lineal densa es hueso que soporta peso. En una persona que hace movimientos repetitivos debe considerarse fractura, ¿sí? Bueno, fíjense, estas personas son personas que hacen un movimiento continuamente repetitivo durante meses, días, semanas, ¿no? Generalmente son maratonistas, son corredores, son bailarinas, son deportistas que hacen movimientos repetitivos. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, personas que van al premilitar o hacen su servicio militar y les gusta, empiezan a creerse, qué sé yo, maratonistas y empiezan a hacer maratones, digamos, de todas las mañanas. Esta persona era una chica de 17, 18 años que todos los días se levantaba a trotar una hora, ¿no? Y lo hizo tan bruscamente durante un mes, continuamente, todos los días, que un día dijo, ya no puedo correr, siento un dolor, me duele mucho mi tibia, me duele mami, me duele, me duele, me duele. Vino su mamá y me dijo, ay, a mi hija le duele mucho su pierna y yo no sé qué será, pero la hemos llevado a todo lado, no se ve nada, no sabe nada. Fíjense, esta lesioncita tan chiquitita, esta lesioncita tan pequeña, tan inocente, que ni siquiera es radiolucidad, es radiopaca, es una fractura por estrés. Esta persona hacía un movimiento repetitivo y esta es una imagen típica de una fractura por estrés. Si sigue realizando el mismo ejercicio durante más días, se va a fracturar, se va a separar una de otra y va a tratarse de una fractura tipo 3. Fíjense, otra persona, una bailarina, que hace movimientos continuos, repetitivos durante muchos meses. Empieza a sentir dolor y se ve en la radiografía esta imagen radiodensa, es una fractura por estrés del cuello femoral, ¿no? Así hay varios ejemplos de fracturas por estrés. A veces, fíjense, no se ve a veces tan claramente. La resonancia, pues, describe muy, muy claramente las fracturas, porque se ve el edema, incluso hasta en las partes blandas el edema que existe, ¿no? Muy bien. Lesiones por abulsión. Con esto terminamos. Las lesiones por abulsión. Abulsión quiere decir arrancamiento. Habíamos hablado hace rato, cuando hablábamos del cáncer de hueso, una lesión por abulsión de la parte posterior del fémur que se llama desmoide cortical. Esta lesión, estas lesiones por abulsión, por ejemplo, pueden ocurrir acá muy frecuentemente en la pelvis y son fracturas por arrancamiento cuando una persona hace un movimiento muy fuerte, demasiado fuerte, tan fuerte que puede arrancar un pedazo de hueso y pues tenemos que para saber eso tenemos que conocer algo de anatomía. Por ejemplo, saber que el iliosoas se inserta en la tuberosidad menor y cuando veamos rota la tuberosidad menor arrancada, sabemos que va a ser el psoas el que la ha arrancado, ¿no? Y así varios, por ejemplo, el trocánter mayor es el glúteo, ¿no? El sartorio en la espina ilíaca anterosuperior, y los músculos, por ejemplo, del hamstring, que estos son los isquiotibiales, por ejemplo, acá en el isquion, si se arranca un pedazo de isquion, pues son esos músculos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una rotura, un pedazo de acá se ha salido y pues es una abulsión de estos músculos de los isquiotibiales. Muy bien. Estos, bueno, hay que hablar de algunas fracturas que son difíciles de ver. Personas mayores, ancianos, que tienen osteoporosis y que se fracturan la pelvis, son difíciles de ver algunas fracturas. ¿Por qué? Porque tienen osteoporosis y la osteoporosis no deja ver claramente las fracturas, igual en el calcáneo. ¿Sí? Muchas veces hay que hacer tomografías para diagnosticar esas fracturas. Y bueno, aquí un poquito el ángulo de Wöhler. El ángulo de Wöhler sirve para ver fracturas en el calcáneo.
este tipo de fracturas también son bien difíciles de diagnosticar. A veces pasan por alto. Una de las radiografías se ve normal, no pasa nada, pero me está doliendo mi talón, no puedo caminar. Bueno, no sé, debe ser algo, ¿no? Y muchas veces es una fractura. Y generalmente se trata de personas que caen de la altura, que han caído de pie desde 2, 3 metros, 4 metros. Algunos le llaman la fractura del Don Juan, ¿no? Del, del galán de radionovela, digamos. La persona que se salta es que eran personas que se saltaban del balcón de la novia, que llegaba el marido, llegaba el esposo, qué sé yo, y se saltaban de ahí, caían de pie y ¡pum! Se fracturaban el calcáneo. Y la manera de ver es la fractura del calcáneo, debe estar seguro que es una fractura, es el ángulo de Wöhler. Se traza una línea que va desde la tuberosidad anterior hasta la tuberosidad posterior del calcáneo y otra que va desde el vértice hasta la tuberosidad anterior, ¿sí? Esto forma un ángulo, fíjense, esta y esta línea forman un ángulo, y este ángulo no debe ser entre 20 y 40. Si es menos de 20 o más de 40, se trata de una fractura de Wöhler. Bueno, habíamos hablado en la anterior clase, una de las clases que vimos de la articulación de Charcot, habíamos hablado un poquito de la fractura de Lisfranc, es otra fractura que es difícil de ver. Fíjense, aquí no parece que hubiera una fractura y siempre hay que ver que el borde medial del segundo metatarsiano tiene que coincidir con el borde medial de la segunda cuña, acá. Fíjense cómo está de desplazado. Aquí hay una tremenda fractura, obviamente, ¿no? Y esta se llama articulación de Lisfranc. Ya habíamos dicho por qué. Había un cirujano francés llamado Lisfranc que amputaba acá a las personas que tenían necrosis de los dedos para salvarles la vida. Bueno, aquí está la fractura de Lisfranc, aquí no. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos entonces. No se olviden que el examen va a ser el día lunes, me parece que va a ser al mediodía, pregunten bien eso. Vamos a hacer entre 20 a 30 preguntas y por favor lleguen temprano al examen. Vamos a estar controlando todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.